la sangre del Señor Jesucristo. Dentro del mundo religioso es común oír expresiones como la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo o simplemente sangre de Cristo. También se pueden encontrar las llamadas oraciones elaboradas por seres humanos, mandamientos de hombres, que aunque no contengan ninguna cita bíblica que la respalde, invocan a la sangre de Cristo para protección física. Pero, ¿qué valor tienen esas expresiones si las llevamos ante la autoridad bíblica o las pesamos en la balanza escritural? En la Escritura sí podemos encontrar muchas citas sobre la sangre de Cristo, pero para limpiar el pecado, con la veracidad que corresponde a la palabra de Dios, y no debe estar ausente ningún mensaje del Evangelio para la salvación del pecador. Es importante resaltar que el valor de la sangre de Cristo no tiene comparación alguna, es decir, que humanamente no tiene un paralelo, no hay con qué compararla. El Santo Evangelio de la gracia para salvación del Señor Jesucristo está constituido precisamente sobre su sangre derramada en el sacrificio expiatorio en el Calvario, pero de allí a la forma como el ser humano pueda apropiarse de ella, sí que hay una gran distancia. Lo compartido en este mensaje bíblico sobre la sangre del Señor Jesucristo está dividido en varias partes. Primero, la sangre como cuadro futuro y figura. Segundo, el Señor Jesús enseña sobre su sangre. Tercero, características de la sangre de Cristo. Cuarto, funciones de la sangre de Cristo en la redención. Quinto, cómo apropiarnos de la sangre de Cristo según la enseñanza bíblica. Primero, la sangre como cuadro futuro y figura. Comenzamos a entender la importancia de la sangre al conocer el ritual basado en los sacrificios de animales que el Señor Dios ordenó practicar al pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Cuando los israelitas, por medio de Moisés y Aarón, le pidieron al faraón egipcio permiso para ir al desierto y a orar a su Dios Jehová de los ejércitos, esto incluía realizar sacrificios de animales. Luego, antes de la salida de Egipto, los israelitas usaron la sangre de corderos sobre los dinteles y los postes de la puerta como señal, para ser guardados de la última plaga con que el Señor castigó al faraón por su negativa en dejar salir al pueblo. Esta plaga fue la muerte de los primogénitos. Tiempo después, cuando le dio la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, se establecía todo un reglamento que ordenaba el trato cuidadoso que se le debía dar a la sangre en los sacrificios de expiación. Dice así la Escritura: Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de su sacrificio de expiación. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. La ordenanza también indicaba que no se debía comer la sangre, porque allí estaba la vida, y había que derramarla como agua. Así dijo el Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. El israelita que había pecado ante su Dios debía llevar ante el sacerdote un animal sin defecto, un cordero, los corderos de los hombres, colocar las manos sobre él y degollarlo. El cordero de la expiación por la culpa, que era sacrificado, moría derramando su sangre como requisito para la remisión de los pecados. Entonces, esos sacrificios y esa sangre eran el anuncio de lo que haría muchos siglos después el Señor Jesucristo. De ahí porque, cuando Juan el Bautista vio acercarse a Jesús, dijo que ese era el Cordero de Dios. Segundo, el Señor Jesús enseña sobre su sangre. Cuando el Señor Jesús estaba compartiendo la última cena,
les dijo a los apóstoles que su sangre derramada, la del Cordero de Dios, era para una nueva alianza o pacto entre Dios y los hombres, para remisión de los pecados de la humanidad. Todos los anteriores pactos se habían firmado de una manera diferente entre el Dios Altísimo y el pueblo de Israel, pero este pacto, que también sería el último, tendría que hacerse con la sangre ofrecida por el mismo Dios en la persona de Cristo. La palabra enseña que fue el mismo Dios quien puso al Señor Jesús como un cordero, para que por medio de la fe que el pecador ponga en su sacrificio y en su sangre, le sean perdonados sus pecados y sea salvo. Dios había buscado entre la humanidad un hombre que se pusiera entre él y la tierra, pero no lo halló. Entonces tuvo que ponerse el mismo Señor y eterno Dios en la persona de Cristo como propiciación y con su sangre. En fuerte diálogo del Señor Jesús con los líderes judíos, les dijo que su sangre era verdadera bebida y si no la bebían, no tendrían vida con él. Ellos no lo entendieron, pero esto significaba aceptar el sacrificio que pronto haría en el Calvario con su muerte y el derramamiento de su bendita sangre. Tercero, características de la sangre de Cristo. La sangre del Señor Jesucristo, analizándola en su composición química y física, no era diferente a la de otro ser humano, pero ya apreciándola espiritualmente, no era cualquier sangre, era pura, sin contaminación del pecado de Adán, porque era la sangre de Dios. También debió estar limpia de enfermedades. Científicamente se ha comprobado que la sangre de un nuevo ser humano se forma independientemente de la que está en el vientre que lo contiene. De ahí porque los hijos pueden resultar con diferente tipo de sangre que el de la madre. Así que Jesús no tenía la sangre de María, viéndola químicamente, mucho menos la de José, que nada tuvo que ver en la concepción. Cuarto, funciones de la sangre de Cristo. Aunque la Escritura no enseña que la sangre del Señor Jesucristo protege los peligros físicos y espirituales, la bendita y santa sangre del Señor sí cumple diversas funciones cuando el ser humano es convencido por el Espíritu Santo de que es un pecador. Al reconocer su condición y aceptar al Señor Jesucristo como único Salvador, su sangre lo justifica delante de Dios al pagar el precio. Entonces Jesús alcanza la justicia del Padre y lo cobija con ella por haber creído en Él. Esa justicia es como un paz y salvo delante de Dios el Padre, reconciliándolo y librándolo de la ira, no por mérito del pecador que se ha arrepentido, sino por Jesús mismo, quien se ubica entre el Padre y ese ser humano. La sangre del Señor Jesús también establece la comunión y la unidad entre Dios el Padre y el nuevo creyente en una completa relación. De ahí porque se puede afirmar con autoridad bíblica que conocer y aceptar al Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio para salvación no es religión, sino una relación con el Dios eterno. La Escritura dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra función es redimir y rescatar. Esto equivale a comprar por precio de sangre al individuo que se encuentra endeudado con Dios y esclavo del amo llamado pecado. Entonces, el Señor paga la deuda, lo perdona y le da la libertad. La Escritura dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El ser humano, sin conocer al Dios verdadero y sin tener una relación con Él, por medio de Cristo, es un practicante de obras, creyendo que agrada a Dios. Entonces, esa sangre pura y sin mancha viene a limpiarnos de esas obras vanas. La Escritura lo llama como limpiar nuestra conciencia de obras muertas.
es que todo aquello que la humanidad realiza creyendo agradar al Dios Santo y Eterno no funciona, y más bien debe ser quitado y limpiado con la sangre de Cristo. Es que para el Señor Dios, según enseña en su palabra, las obras humanas son como suciedad. Esta limpieza es para que de ahí en adelante lo que haga el nuevo creyente convertido a Cristo sea para el servicio, para la honra y gloria del Dios vivo. Porque ya ha sido salvo por gracia, no por obras. Esto para que nadie se gloríe. Las buenas obras ya serán consecuencia de haber sido salvo, rescatado y limpiado por la sangre del Hijo de Dios. Según la Escritura, el pecado es una suciedad. Por eso, en el plan de redención y ante el nivel de santidad del Dios Todopoderoso, la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. La Escritura dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y por medio del apóstol Juan, el Espíritu Santo enseña lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el nuevo creyente es limpiado, entonces es colocado en la iglesia donde el Señor Jesús es la cabeza y que Él compró con su propia sangre. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo existe por la compra o adquisición de un grupo de esclavos del amo llamado pecado y que ya eran dignos de muerte, pero el Señor Jesús los tomó como suyos, luego como sus siervos, discípulos, como sus amigos y como hijos de Dios. Quinto, cómo apropiarnos bíblicamente de la sangre de Cristo. Según está escrito, ningún ser humano por voluntad propia busca al verdadero Dios, aunque afirme que cree en Él. De ahí porque la Escritura nos da a entender que no es garantía afirmar que se cree en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando Dios en la persona de Cristo estuvo en la tierra, los demonios lo identificaban mejor que los mismos seres humanos. La diferencia entonces está en que al oír la palabra de Dios, el ser humano la crea y la obedezca, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra es refrigerio para los huesos y como miel al paladar. Esto es que, si oye su voz, no endurezca su corazón, sino que la atienda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como una espada de 2 filos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Apropiarse de la sangre del Señor Jesucristo no es otra cosa que aceptar ese sacrificio expiatorio que el Señor realizó en el Calvario como único que agradó a Dios el Padre. Así está escrito. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Dada la fe que el creyente deposita en la palabra viva del Dios eterno, en el Señor Jesús y su sacrificio, es normal que invoque la preciosa, pura y santa sangre para su protección física, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conclusión. En el medio humano es común y necesario que existan los sustitutos. Hasta el mismo Sol, llamado el astro rey, ha sido reemplazado por la luz eléctrica cuando el lugar de la Tierra en que vivimos no está frente a él, o cuando sus rayos no alcanzan a llegar a un lugar. Esto le ha evitado a la humanidad estar a merced de las tinieblas.
Sin embargo, aunque la humanidad haya querido buscarle e inventar sustitutos para lo que el Dios soberano ha establecido, no es garantía de que funcione. Es cierto que la oscuridad espiritual de la humanidad le puede hacer creer su eficacia, pero ante el Dios Todopoderoso no tiene ninguna validez. Por lo tanto, no es con absoluciones dadas por otros hombres, ni con largas caminatas a sitios netamente de idolatría, tampoco con rezos o ritos por las almas de quienes han fallecido, ni mucho menos con baños en ríos limpios o contaminados. Naamán, por mandato del profeta, sí pudo quitarse la lepra física de su cuerpo, pero el Señor Dios ya lo dijo, que ni el jabón o la lejía pueden quitar el pecado. Esa muerte física del Señor Jesús, que debió darse porque ya no le quedaba sangre en su cuerpo, pues había derramado toda su vida por medio de ella, nadie puede reemplazarla, porque sin ese derramamiento de su sangre no había remisión de los pecados para quien se acerque a Él. Si el Señor Jesucristo ganó la iglesia con su sangre, ¿en dónde quedan entonces que la iglesia de Cristo la fundó un hombre o sobre un hombre? ¿O que existen padres de la iglesia? El desconocimiento de las Escrituras por parte de la humanidad lleva siempre a creer y defender ideas falsas. Erráis por desconocer las Escrituras y el poder de Dios, dijo el Señor. También pueden argumentar sus enemigos que la palabra de Dios es dogmática y sectaria, pero es que siendo Dios estableció un plan, está en la palabra y es el único. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, enseña que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Por lo tanto, solo hay salvación por medio de Jesucristo para toda la humanidad. Ningún verdadero creyente bíblico puede atribuirse la fundación de la iglesia, porque estaría ignorando, pisoteando, la sangre de Jesús, base de su iglesia. Todo ser humano pecador, pero llevado al arrepentimiento por el Espíritu Santo y colocado a los pies de Cristo, no puede ser más que un instrumento en sus manos. El que, por la gracia y la misericordia del Señor, se ha guiado a conocer y compartir su palabra, deberá ser fiel al único reglamento diseñado por el Dios viviente, donde deja estipulado que la sangre de Cristo es la única que puede lavar los pecados en todos los seres humanos para ser salvos de la condenación. Amén.